君はどこから来たの？姉上、なぜですか？初代女王の力を見よう。もう終わってんだよ。どこに新選組が残ってるってんだ。なあ、沖田ちゃんよ、お前ってそんなにいい目してたっけか。二度とわしの前に姿を見せるでない。天下グランドオーダー超古代新選組列伝グダグダ邪馬台国2020開催。Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a una nueva guía de evento para Fate Grand Order NA. Ha llegado el turno del Guda Guda Yamataikoku, donde hace su primera aparición Himiko, cuya guía de Servant ya tienen en el canal. Hubo una campaña de redes sociales por reacciones, así que al haber llegado a la meta, se nos dará 6 Zen Quartz, y recuerden que eso se sumaría a los Zen Quartz que nos darán por el mantenimiento antes de iniciar el evento. Ahora, hablando del evento, la mecánica es la de construir como el evento de Benienma, por darles un ejemplo, o los Guda Guda anteriores a este, en la cual farmaremos materiales, los cuales luego consumimos para hacer algunas quests. Materiales los cuales son estos, y que se nos dropearán en distintas free quests. Estos materiales serán necesarios para desbloquear main quests, y a medida que avanzamos, desbloquearemos lo que se conocen como Harvest Quest, donde podremos ganar mucho QP y otras recompensas. Estas quests son de cuenta regresiva, así que podemos activar notificaciones para cuando podamos reclamar estas recompensas. Y recuerden hacerlo, ya que no se acumulan y pueden llegar a perder estas recompensas. Hacer estas misiones son importantes para completar algunas misiones de la lista, aunque sí que se las pueden perder, pero no podrán tener el 100% de las misiones si es el caso. Igualmente no afecta para poder avanzar en la historia. Estas Harvest Quest son 5 en total para desbloquear y tienen 2 niveles de mejora, pero si lo que quieren es solo avanzar en la historia, no necesitan mejorarlas, solo desbloquearlas. Y con esto tengan en cuenta que si mejoran una de estas Harvest Quest y no reclamaron la recompensa, la van a perder, ya que al mejorar se está reiniciando el contador. Las primeras 3 Harvest Quest tienen 8 horas de tiempo de espera, y las últimas 2 tienen 12 horas de espera. Por esto les recomiendo no hacer el evento al último día, como muchos si les da pereza háganlo con 5 o 3 días de antelación al final del evento, para que puedan por lo menos completar la historia. Explicado esto, tenemos además de los materiales de construcción, los 3 materiales típicos de drop para gastar en la tienda del evento, y tenemos un total de 30 misiones para completar, las cuales les dejo traducidas al español ahora mismo. Como podemos ver, las últimas misiones de la 23 a la 30 requieren hacer las raids, así que no se las pueden saltar o si no, no podrán completar estas misiones. Claro, esto si quieren tener todas las misiones, ya que, como les comentaba, pueden saltárselas ya que no influyen para avanzar en la historia del evento. La razón por la cual no son necesarias las últimas misiones para completar la historia es porque estas raids se desbloquean cuando ya podríamos completar la historia del evento. Así que al iniciar justo al final, estas raids son solo un extra. La historia se podrá completar al 100% desde el 17 de septiembre, pero recuerden que no se puede rushear por las Harvest Quest, que tienen tiempo de espera. Así que tengan en cuenta que este no es un evento rusheable. Volviendo al farmeo de materiales de construcción, tendremos estos 3 tipos, de los cuales vamos a priorizar la madera, es decir, el segundo material que ven en pantalla, ya que es lo que más nos van a pedir para construir y desbloquear las Harvest Quest, lo cual nos lleva justo a esto. Las Harvest Quest tienen un tiempo de espera para reclamar recompensas, y estas recompensas pueden obtener varias veces siempre y cuando reclamemos al momento de que se acabe el tiempo, ya que si se acaba el tiempo y no lo reclamamos, estamos perdiendo lo que podría acumularse en las siguientes horas, ya que esto no es acumulable si no reclamamos. Y mientras más mejoremos estas Harvest Quest,
más recompensas nos estarán dando. Estas Harvest Quest tienen dos partes, donde la segunda parte son las que necesitamos para avanzar y finalizar las Main Quest, aunque no necesitan ser mejoradas. Ya en nivel 1 es lo necesario para la historia. Recuerden que podemos activar notificaciones para cuando podamos reclamar estas recompensas de Harvest Quest. Luego de esto, y que se desbloquea desde el 17 de septiembre, llegan las Raids, las cuales son batallas de bosses que derrotamos en conjunto con otros jugadores. Así que no importa si mueres en la quest, el daño que hayas realizado va a contarse. Pasando a los servants de este evento, primero que nada, no hay servants gratis. Así que el incentivo que les doy son solamente los 100 quartz por las main quests y buena cantidad de QP que podremos conseguir haciendo el evento. Aunque, si bien es cierto que no hay servant gratis, sí que hay uno, quien es Oda Nobukatsu, quien por tiempo limitado se podrá conseguir en el gacha de Frame Points, al ser de bronce. Además de él, podremos conseguir experiencia de Craft Essence por este evento, ahí mismo en el banner de Frame Points. Luego, pasando a los servant dorados, tenemos a dos. La primera, la Gran Himiko, una servant ruler 5 estrellas, la cual ya tienen guía en el canal, y Saito Hajime, un servant saber 4 estrellas, el cual le encanta estar motivado. Y a continuación les dejo las Craft Essence del evento y de la tienda incluida, la cual da mayor ataque en el evento. Para que sepan qué hacen en el evento y qué efectos tienen por separado, aquí les estaré colocando, así como también de los command codes que podremos conseguir. En este evento, estos servants tendrán bonus de daño y mayor ganancia de Bond Points, además de que algunos tendrán dropeo de alguno de los materiales de construcción. Así que es buena idea que los llevemos en el equipo según qué material estemos farmeando. Los servants dorados de este evento, es decir, Himiko y Saito, dropearán los 3 materiales y los demás, según qué servants, dropearán solo uno. Aquí les dejo la lista para que sepan cuáles y qué materiales son. Por hacer la historia y algunas misiones del evento podremos conseguir más de 10 Zen Quartz, aproximadamente 17 más un ticket que es por misiones. Así que al menos hagan el esfuerzo por estas tiraditas. Les dejo una infografía hecha por Lord Kevin, cuyo link en HD dejo en la descripción. Y el link al grupo donde publica estos trabajos también se los estaré colocando. Si te ha gustado el video, suscríbete, deja tu like y comenta para que YouTube recomiende mi contenido. Y si lo compartes, me estás ayudando muchísimo. Soy Kami y hasta un próximo video.